Buenos días, hermanos. No sé si a todos los saludé, ¿verdad? Pero buenos días una vez más y bienvenidos a la casa del Señor. Esta mañana tenemos el privilegio de darles la bienvenida a todos ustedes, pero también darle la bienvenida al hermano Rafael Díaz. Ya teníamos ratos de no tenerlo. Dice el Señor que no solo de pan vivirá el hombre. Y como somos pocos, vamos a disfrutar ese pan, ¿verdad? Así que le vamos a dar el tiempo. Vamos a dejar con ustedes al hermano Rafa. Mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo se sienten? Felices porque estamos en la presencia de nuestro Dios. Así que para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. Ya he tenido un par de días de no venir acá. Así que me siento feliz porque me volvieron a invitar. Así que vamos a disfrutar este manjar del cielo. Hermanos, quiero que oremos. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites escuchar tu palabra en este momento. Bendícelo, Señor, que podamos estar atentos al mensaje y podamos permitir de que este mensaje, Señor, quede sembrado en nuestros corazones. Bendice a tu pueblo, bendice a las personas que van a escuchar este mensaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, los adventistas del séptimo día creemos, y así lo hemos enseñado por décadas, de que el sello de Dios tiene que ver con la observancia del sábado y la marca de la bestia tiene que ver con el descanso dominical por la fuerza, por decreto legislativo. Pero hoy vamos a profundizar más, vamos a ver de que el sello de Dios es más que guardar el sábado y es más que guardar el día domingo la marca de la bestia. En esta ocasión, hermanos, vamos a quedar claros y vamos a comprender bíblicamente y también basado en el espíritu de profecía de que es posible que seamos adventistas y estemos profesando guardar el sábado y aún así vamos a aceptar la marca de la bestia. Quiero que se concentren y puedan anotar esta información, porque me interesa, hermanos, que ustedes crean lo que está escrito, no lo que dicen los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Efesios 1:13, noten cómo dice. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este texto lo usan los protestantes y los católicos para sostener de que el sello de Dios es el Espíritu Santo y no el sábado como dicen los adventistas. En otra palabra, ellos dicen, basados en esta cita, que los adventistas estamos equivocados por enseñar de que el sello de Dios es el sábado, cuando la Biblia dice que es el Espíritu Santo. Ahora, noten lo que dice el espíritu de profecía, Eventos de los últimos días, página 187, párrafo 4. Eventos de los últimos días, página 187, párrafo 4. De los 10 mandamientos, solo el cuarto contiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y la tierra. La pregunta es, ¿será que Elena de White está contradiciendo a Pablo? Porque acabamos de ver de que Pablo dice que el Espíritu Santo es el sello. Pero ahora dice Elena de White que el sello del gran legislador lo encontramos en el cuarto mandamiento. Solo de los 10, solamente uno contiene el sello del gran legislador. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el sello de Dios? ¿El Espíritu Santo o el sábado? Entonces, ¿qué pasó con las palabras de Pablo? Por eso que, hermanos, yo les digo, les voy a explicar, hermanos, lo siguiente.
Por eso siempre les he dicho que los púlpitos adventistas tienen que ser para predicar pura profecía bíblica y pura doctrina. Y no me vayan a malinterpretar. Dejen de andar invitando a predicadores que vienen a contar chistes, fábulas o a hablar de su vida personal. No los interesa. Cada quien tiene sus problemas en sus hogares. No los traiga acá al púlpito a predicarlo. El púlpito solamente es para predicar pura Biblia, pura enseñanza, pura profecía. Ok, pueden haber casos de excepción para contar un testimonio breve, pero el púlpito no es para hablar de nuestra vida personal, ni para contar historia. Yo fui al mar y me comí una tilapia y estaba cruda. No, el púlpito no es para eso. El púlpito es para predicar únicamente pura Biblia, enseñanza. Y eso vamos a hacer, porque nuestras iglesias, mire cómo están muriéndose por falta de pan. Estamos cayendo en una anemia profunda, anémicos espirituales. Y por eso es que cuando viene un protestante a torcernos la Biblia, nos quedamos con la boca abierta, no sabemos explicarle los textos bíblicos, porque no estudiamos ni profundizamos en la Escritura. Venimos a la iglesia solamente a roncar, y no estoy regañándolos, estoy diciendo una verdad que se palpa, ¿sí o no? Simplemente les estoy diciendo una verdad por la que muchos están pasando. Estamos cayendo en un sueño espiritual, no hay enseñanza, no hay palabra. Volvamos al tema. Yo les hice una pregunta. ¿Quién tiene la razón? ¿Pablo o Elena de White? Pablo dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero ahora Elena de White dice que el sello del gran legislador lo encontramos en el cuarto mandamiento. Entonces, ¿quién tiene la verdad? ¿Pablo o Elena de White? Los adventistas del séptimo día tenemos que responder de qué manera. Antes de hablar, quiero que se concentren y escuchen. Dice Santiago que primero hay que escuchar para después hablar. Eso dice Santiago. Entonces, cuando yo hago preguntas así, preguntas controversiales, lo que busco es estimular su mente para que piense. Como dijo una vez mi abuelita, yo siempre me acuerdo de los dichos de mi abuelita, hay muchos que andan la cabeza solamente para andar pelo o para andar sombrero. No pensamos. Ponemos la lengua en quinta velocidad antes de poner el cerebro en primera. Hagamos la siguiente pregunta que quiero que respondamos. ¿Cuál es la respuesta que tenemos que dar los adventistas cuando alguien nos dice así? Pablo dice que el Espíritu Santo es el sello y Elena White dice que el sábado. Entonces, ¿quién tiene la razón? Ambos. Lo que tenemos que hacer es entender desde qué perspectiva está hablando cada uno. Por ejemplo, Pablo aparentemente se contradice con Santiago. Pablo dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras ¿de qué? De la ley. Pero ahora Santiago dice que el hombre es justificado por la fe y también por las obras. Aparece una aparente contradicción. Ahora, ¿cuál de los dos tiene la razón? Los dos. Lo que pasa es de que Pablo está hablando desde una perspectiva y Santiago está hablando desde otra perspectiva. Ambos están hablando en un contexto diferente, pero ambos tienen la razón. Pablo está escribiéndole a un público con fe pura, con fe genuina. La fe genuina lleva a la obediencia, pero no es la obediencia la que nos salva. La obediencia solamente es fruto de la fe. El hombre es salvo por fe sin las obras de la ley. Mientras que Santiago está escribiéndole a un público con una fe muerta. Un público que no estaba obrando, o sea, que su fe ¿cómo era? Muerta. Por eso es que Santiago dice que una fe sin obras es muerta, porque la carta de Santiago es para un público diferente, mientras que Pablo está escribiéndole a un público con una fe viva. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, cuando analizamos a Pablo y Elena White, ambos están en lo correcto,
pero están hablando desde una perspectiva diferente y lo vamos a estudiar en esta mañana. Antes de iniciar, les explico de qué está hablando Pablo y de qué está hablando Elena de White. Pablo está hablando de un sello interno que lo impregna el Espíritu Santo en el corazón. Mientras que Elena de White está hablando del sábado como sello de Dios, pero en un sentido externo que se puede ver. ¿Cuántos nos ven cuando venimos a la iglesia los sábados? Muchos saben que somos adventistas, que traemos la Biblia bajo el brazo, venimos bien bañados y con nuestro himnario, la gente dice, ahí va ¿qué? Un adventista. Inclusive hay hermanos que ni los conozco y los encuentro en el bus y veo de que llevan la lección de escuela sabática. ¿Qué dice mi mente? ¿Este es qué? Un adventista. Son cosas externas que se pueden ver, pero ¿qué es lo que no podemos ver nosotros? El corazón. O sea que Pablo está hablando del sello de Dios, que es el Espíritu Santo, pero como algo interno, algo que el Espíritu Santo lo escribe en el corazón. Mientras que Elena de White está hablando del sábado como sello de Dios, como una señal externa que se puede ver. Pero vamos a ver en este estudio que tener el sello de Dios es más que guardar el sábado o profesar guardarlo. Es más que eso. Sí, el sábado contiene el sello del gran legislador, pero es más que eso. Es más que eso. Ahora, vamos a poner un ejemplo para que podamos comprender de qué estoy hablando. Una señal interna y una señal externa. Ambas son buenas, pero vamos a ver de que la señal externa simplemente es un indicativo de la señal interna que tenemos en el corazón. Ambas son buenas, pero vamos a ver de que Dios primero nos sella dentro en el corazón. Pongamos un ejemplo clásico para que podamos entender este punto y no haya ninguna confusión. Espero que se puedan concentrar, hermanos, que se olviden de la olla de los frijoles, se olviden del chucho, de cualquier cosa, olvídense. Necesito que estén bien concentrados porque esta es una clase de profecía bíblica. Yo no doy sermones, sino que doy clases de profecía. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Para entender este punto, vamos a hablar de la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Era un rito que se aplicaba en el prepucio por fuera. Esto estaba fuera. Era que se aplicaba en el prepucio. Era un círculo que se hacía para quitar esa membrana, ese prepucio. Este era un rito externo. ¿Era importante? Sí. Dios lo había dicho cuando hizo pacto con Abraham. A través de este rito, el pueblo de Israel se reconocía como el pueblo de Dios a través de la circuncisión. Inclusive cuando alguien quería pertenecer al pueblo de Israel, tenía que circuncidarse. Este rito era tan sagrado para la economía hebrea de que si alguien por A o B motivo no se había circuncidado a la edad de 8 días de haber nacido, podía hacerlo ya grande, pero tenía que circuncidarse para poder pertenecer al pueblo de Dios. Esta ley era tanto para el extranjero como para el natural. Génesis capítulo 17, versículo 10 al 12. Génesis capítulo 17, versículo 10 al 12. Este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tus descendencias después de ti. Noten, hay un pacto. La circuncisión era un pacto. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. O sea que era una cirugía que se hacía ¿qué? Por fuera. Y será por señal, noten, por señal, en el idioma hebreo es tau. Dice que será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero y cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. O sea que era una ley que alguien tenía que circuncidarse. No era opcional.
Por ejemplo, si un filisteo, un ejemplo, si un asirio veía a una israelita, una mujer israelita, una doncella y quería establecer una unión con ella, tenía que circuncidarse. Esta era la señal. Si alguien quería pertenecer al pueblo, tenía que circuncidarse. Este era un rito doloroso, hermanos. Antes no había tecnología como la hay hoy. Si alguien quiere circuncidarse por limpieza o por aseo, hay láseres hoy, hay cirugías, hay tecnología, hay anestesia, hay medicamentos para calmar el dolor, pero en aquel tiempo no había para calmar el dolor. Eso, hermanos, a los 3 días, eso pulsaba, dolía, hasta fiebre y calentura daba. Pero era una ley que se circuncidara. Si alguien por A o B motivo no lo había hecho. Inclusive la Biblia dice que Séfora no había circuncidado a su hijo. Dice que iba a morir el hijo de Moisés. Y dice que en ese mismo instante, eso lo dice Éxodo 4, en ese mismo instante dice Séfora fue a conseguir un pedernal, lo que le conocemos un cuchillo, y ahí mismo le quitó la ropa al niño y lo circuncidó. O sea, esto era algo estricto. La pregunta es, ¿por qué Dios dio ese rito externo tan doloroso? ¿Qué quería enseñar a través de ese rito? Vamos a ver de que lo que Dios quería enseñar era que debemos de circuncidarlos en el corazón. La circuncisión por fuera indicaba una circuncisión mucho más profunda en el corazón. Vamos a ver de qué está el plan de Dios. A pesar de que este era un rito externo, indicaba pureza de corazón, obediencia al pacto. Vamos a ver de que el plan de Dios era que Israel pudiese conectar este rito con una circuncisión mucho más profunda que el Espíritu Santo hace en el corazón. Lastimosamente los judíos perdieron de vista este significado y se pasearon solamente en el rito. Perdieron de vista por completo el significado espiritual de este rito. Noten cómo dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 al 8. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 al 8. ¿Lo tienen conmigo? Y circuncidará Jehová tu Dios, ¿tú qué? Tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivan. ¿Cuál era el plan de Dios? Que ese rito indicara la circuncisión, ¿a dónde? En el corazón. Noten. Y noten qué significa circuncidarse en el corazón, con qué lo conecta. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguen. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Cómo alguien iba a demostrar que está circuncidado en el corazón? Que iba a obedecer ¿qué? Los mandamientos. Noten cómo se asocia la circuncisión en el corazón con la obediencia. El rito nada más era un indicativo de la circuncisión en el corazón. Deuteronomio capítulo 10, versículos 16 al 17. Deuteronomio capítulo 10, versículos 16 al 17. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de persona ni toma cohecho. Noten que se repite otra vez que el plan de Dios, el ideal de Dios es de que su pueblo sea circuncidado en el corazón. ¿Y qué significa eso? Guardar ¿qué? Los mandamientos. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Era importante la circuncisión por fuera? ¿Dios le había dicho? Sí. Pero vamos a ver de que esa circuncisión por fuera no valía nada sin la de adentro.
¿Escucharon o no? Aunque Dios había dicho que se circuncidaran en el prepucio, pero esa circuncisión no tenía ningún valor sin tener la de adentro. Porque la de afuera era un indicativo de que alguien estaba circuncidado. ¿Dónde? Por dentro. Noten cómo Dios dice a Israel, a Judá. Jeremías 9, 25 al 26. Jeremías capítulo 9, 25 al 26 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. ¿Cómo? ¿A quiénes va a castigar? A los que estén circuncidados y a los incircuncisos. Bueno, pero que no era importante la circuncisión para ser el pueblo de Dios. Pero ahora viene Dios y dice: castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá. Noten que los mete todo en el mismo costal. Noten: a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Qué terrible, hermanos. Dios iba a castigar a Judá, a Israel, igual como las naciones impías, igual como a Egipto y a Judá. ¿Por qué? Porque Israel, ¿cuál circuncisión le faltaba? La del corazón. Estaban por fuera circuncidados, pero no tenían ¿cuál? La del corazón. Y Dios los consideraba como impíos. Eran impíos. Porque ese rito no sirve de nada sin la de adentro. Claro que Dios lo había dicho. Pero ese rito tenía sentido solamente cuando había una circuncisión interna en el corazón. Y esto tenía que ver con carácter y obediencia. Ahora, yo les hago una pregunta, hermanos. Quiero que se concentren. ¿Están aquí todavía, hermanos? Ok. Porque lo que viene, hermanos, es terrible y no quiero que se vayan a caer. Quiero que se sujeten bien de sus sillas. Ya veo que tienen buena silla. Sujétense porque viene un terremoto. No quiero que se vayan a caer o se vayan a fracturar un dedo o un pie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los fariseos en los tiempos de Cristo estaban circuncidados en el prepucio? ¿Cuánto creen? Sí. Eran celosos en la ley. ¿Cómo decían los fariseos? Nosotros somos hijos de Abraham. Se llenaban el pecho. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no somos hijos de fornicación, decían. Somos la simiente de Abraham. Pero para Dios, ¿qué eran? Juan 8:44. Juan 8:44. Mire qué interesante, hermano. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? Pero que no estamos circuncidados, pues. Sí, estaban circuncidados, pero solamente ¿dónde? Por fuera. Pero adentro no tenían la circuncisión, por tanto se constituían ¿en qué? ¿En hijos de qué? Del diablo. Decirle esto a un fariseo era como pegarle una trompada en la cara. Es una cachetada. Porque los fariseos comprendían bien que el término hijo del diablo o incircunciso solamente tenía que aplicársele a los gentiles, no a ellos. Pero ahora Cristo le está aplicando este término a ellos mismos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre ¿de qué? De mentira. Entonces la pregunta es: ¿dónde está el problema de los fariseos? ¿Por fuera o por dentro? Por dentro. ¿Qué es lo que les hacía falta? ¿La circuncisión a dónde? En el corazón. Ahora viene otra pregunta. ¿Dónde Dios circuncida primero a su pueblo? ¿Dentro o por fuera? ¿Dónde se hace primero la circuncisión? En el plan divino. En el corazón.
Ahora la pregunta es, ¿dónde tenían los problemas los fariseos? El problema de los fariseos, ¿dónde estaba? ¿Dentro o por fuera? Era por dentro. Mateo 23, versículos 24 al 27. Mateo 23, 24 al 27. Noten que Dios primero circuncida por dentro. La circuncisión que se hace primero es la de adentro. ¿Dónde está el problema entonces de los fariseos si estaban circuncidados por fuera? Noten cómo dice: guía ciego, que coláis el mosquito y te tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro, ¿qué? Está lleno de robo y de injusticia. ¿Dónde estaba el problema de los fariseos? Por dentro. ¿Qué era lo que no tenían? La circuncisión en el corazón. Eran sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro, ¿qué? Eran podredumbre. Fariseo ciego. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato. ¿Cuál es la circuncisión primero que se hace? La de adentro. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera. Noten que la purificación, ¿de dónde viene? De adentro para afuera, no al revés, es de adentro hacia afuera. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos ¿de qué? De huesos muertos y de inmundicia. Pregunto, la gente que nos ve, que venimos a la iglesia, ¿puede ver nuestro corazón? No. ¿Quién es el único que puede ver nuestro corazón? Dios. ¿Podemos engañar al pastor? Sí. ¿Podemos engañar a la gente de afuera? Sí. Solamente Dios sabe si somos sinceros o no. Noten. ¿Cómo le llamó Pablo a los fariseos judaizantes? Porque los fariseos judaizantes se jactaban de ser hijos de Abraham simplemente por estar circuncidados en el prepucio. Y noten Pablo cómo les dijo. Filipenses capítulo 3, versículo 2 al 3. Filipenses capítulo 3, versículo 2 al 3. ¿Lo tiene conmigo, hermanos? Saben, ahora comprendo por qué el apóstol Pablo dijo: soy tosco en la palabra, pero en el conocimiento no lo soy. ¿Qué es una persona tosca? Muchos hermanos me han dicho, hermano Rafael Díaz, hable más suavecito, me dicen, hable más de amor. Y cuando escucho decir esa palabra, pienso que me están diciendo que les cuente un poema de amor. Pero yo no puedo cambiar mi forma de predicar, ya es mi forma de predicar. Y algunos hermanos que son ingenuos creen de que estoy enojado. No estoy enojado, sino que es mi forma de predicar. Es mi forma de predicar. Yo no puedo predicar como predica otro predicador. Cada quien tiene su forma de predicar. Y el apóstol Pablo era tosco. Era tosco. Noten cómo escribe: guardaos de los perros. ¿Verdad que Pablo aquí está hablando de los chihuahuas? De los perros aguacateros. ¿Verdad que está hablando? ¿O está hablando de personas? Guardaos de los perros. Guardaos de los malos, ¿qué? Obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué es eso, mutilar el cuerpo? Está hablando de la circuncisión. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué es un judío que solamente está circuncidado por fuera? ¿Qué es? ¿Está siguiendo la dilación? Si un fariseo está circuncidado solamente por fuera, ¿cómo le llama Pablo? Un perro. ¿Está leyendo conmigo, hermano? ¿Saben de que se acuerdan cuando David iba a luchar contra Goliat? ¿Se acuerdan qué es lo que dijo Goliat cuando vio al jovencito así, chaparrito, enano? Era un joven, David en ese momento. Y Goliat casi 4 metros medía, gigante.
¿Y qué es lo que dijo Goliat cuando vio a David? David traía una onda con unas 5 piedras, porque eran 5 piedras porque eran 5 gigantes junto con Goliat. Más adelante David mató a los otros gigantes con esas otras piedras. Pero cuando Goliat vio a David, le dijo: ¿acaso yo soy perro que vienes con eso para matarme? Bíblicamente, ¿Goliat era un perro? Sí. ¿Por qué? Porque Goliat no estaba circuncidado. ¿Dónde? Lo correcto que hubiese dicho David ahí: sí, eres un perro y un perrón grande. ¿Me voy a entender? Porque ¿qué es un perro? Es aquel que no está circuncidado. ¿Dónde? En el corazón. O sea que un judío sin la circuncisión en el corazón, para Dios no vale eso nada. ¿Creen ustedes de que esto lo podemos aplicar a un miembro de la iglesia adventista nosotros? Un adventista que solamente tiene su nombre en el libro de la iglesia, pero es un impío, ¿para Dios qué es? ¿Qué es también? Hermanos, ¿ya se fueron? ¿Ah? Pero díganlo, si lo dice Pablo, ¿por qué no lo vamos a decir nosotros? Lo que pasa es que estamos prejuiciados. Eso se llama prejuicio. Un cristiano sin Cristo y sin estar circuncidado en el prepucio del corazón, Dios ¿cómo lo considera? Perro. ¿Y quedarán fuera quiénes? Los perros, dice Apocalipsis. Oiga. ¿Es posible, hermanos, que yo sea miembro de la iglesia adventista y estar perdido? Sí. ¿Es posible que yo sea un anciano de iglesia y estar perdido? ¿Es posible que yo sea un predicador de la iglesia adventista y estar perdido? Sí. ¿Qué pasó con Nicodemo? Siendo rabino y no conoces esto. Terrible, hermanos. Guardaos de los perros, de los malos obreros. Porque los fariseos judaizantes se jactaban de que eran hijos de Abraham simplemente por tener sangre de Abraham en las venas y por tener ese rito en el prepucio. O sea que los fariseos en los tiempos de Cristo habían perdido por completo lo que significaba ser circuncidado. Se habían vuelto legalistas. Veían solamente la ley como una letra muerta y fría. Terrible, hermano. Como les dijo Esteban a los fariseos. Saben de que Esteban les dio un gran sermón a los fariseos. Les empezó a hablar desde Abraham. Les dio un gran sermón en Hechos capítulo 7. Lean todo el capítulo 7. Pero quiero que leamos los versículos 51. Después nos pasamos al versículo 53 hasta el 54 de Hechos capítulo 7. Noten qué interesante. Después de darles un gran sermón a los fariseos en su cara, noten cómo Esteban terminó su sermón. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. ¿Cómo estaban los fariseos? ¿Incircuncisos de dónde? De corazón y de oído. Vosotros que resistís siempre al Espíritu Santo. Noten, se asocia al Espíritu Santo con la circuncisión en el corazón. Vosotros que resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, dijeron amén. ¿Cómo dijeron? ¿Verdad que los fariseos, después de que escucharon el sermón de Esteban, dijeron amén? Gracias, hermano, porque lo predicó. ¿Quiénes son los animales que crujen los dientes? Miren, oyendo estas cosas, lo felicitaron a Esteban. Le fueron a comprar un almuerzo. Dice, se enfurecían de sus corazones y crujían ¿qué? Los dientes. ¿Cuál es el animal que antes de morderlo a uno cruje los dientes? Son los perros.
Mire qué interesante. El problema de los fariseos estaba dentro del corazón, incircuncisos de corazón. Noten el mensaje de la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2:9. Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son ¿qué? Sinagoga de Satanás. Dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Pregunto, ¿qué significa ser un judío? Romanos 2, versículos 28 al 29. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Y dice así el apóstol Pablo: pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Qué significa la palabra exteriormente? Por fuera. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior. Y la circuncisión es la del ¿qué? Del corazón. En espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pregunto, ¿cuántos judíos habemos aquí? Yo soy judío. ¿Usted no se considera judío? Si no se considera judío, ¿para qué viene a la iglesia entonces? Váyase ya para la playa, váyase para la iglesia católica. Ya ande detrás de eso los santos. Yo me considero judío. Porque ¿qué significa ser judío? Fíjense que cuando vienen, mire, siempre que se hace la guerra allá de Israel con los palestinos, dicen los hermanos, oremos por el pueblo de Dios. Y dicen los hermanos a orar. Qué ignorantes, hermanos. Pregunto, ¿Israel es el pueblo de Dios? No. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías. Claro que hay un remanente allí, dice Pablo. Pero como nación ya no son pueblo de Dios. Porque para que un judío sea un verdadero judío, ¿qué tiene que hacer? Creer en Cristo y ser circuncidado en el corazón. De lo contrario, ¿qué es? Sinagoga de Satanás y un ¿qué? Perro. Apliquémoslo esto a los cristianos hoy en día, porque no queremos ser solamente antisemitas. ¿Qué pasa si yo soy miembro de la iglesia adventista y no estoy circuncidado en el corazón? ¿Soy qué? ¿Sinagoga de qué? Satanás y un perro. Fuerte, pero cierto. Una vez una hermana me dijo, hermano Rafael, predique la verdad. De mí depende si me duele o no. Pero mucha gente se enoja con los predicadores como que si tenemos la culpa nosotros. Si yo lo que estoy predicando es lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que no leemos. Si ustedes leyeran y dijeran, este hermano no está loco, este hermano está diciendo la verdad. El micrófono está encendido, lo que pasa es que no sirve, hermano. Tan baratos que son. Es de ir a hacer un presupuesto ya, hermano. Evitemos ya de por lo menos una semana de no tomar Coca-Cola. Yo sé que entre todos se compra unos 2 micrófonos. En la casa de Dios no tiene que haber pobreza. ¿Se acuerdan la maldición que Dios les dio a Judá a través del profeta Ageo? Se ven descuidados en la casa de Dios y en la casa de grandes plasmas. Y aquí con micrófonos como que si de la basura le hemos ido a recoger. Ok, seguimos. Escuchen, hermanos. Para que alguien sea un verdadero judío, tiene que creer en Cristo y ser circuncidado ¿dónde? En el corazón, igual como nosotros. Ahora, aquí viene lo más terrible. Yo creo que con este tema ya nunca me van a volver a invitar acá. Ok, hermanos, lo que viene a continuación
quizás para muchos es nuevo, pero está escrito en la Biblia y el espíritu de profecía. Lo que pasa que dice el libro de Oseas, mi pueblo se perdió, fue destruido porque le faltó ¿qué? Ok. Pregunto, ¿qué sustituyó la circuncisión en el nuevo pacto? ¿Qué rito sustituyó la circuncisión? El bautismo. Pregunto, ¿es un rito externo? Sí, es un rito externo que lo aplica el pastor cuando nos zambulle en el agua. ¿La gente ve eso? ¿Se puede ver eso? ¿Qué es lo que la gente no puede ver? Si somos bautizados con el Espíritu y fuego. O sea que el pastor nos bautiza con agua y Cristo nos bautiza con su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que la gente no puede ver? Lo que no puede ver es el bautismo del Espíritu Santo. Pregunto, ¿es importante bautizarnos en agua? ¿Quién lo mandó? Cristo. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero noten que antes de bautizarse, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Creer. ¿Cómo se demuestra que una persona ha sido bautizada en agua y en espíritu? ¿Cómo se bautiza? ¿Cómo se demuestra eso? Por los frutos del Espíritu. ¿Sabe, hermanos, que tenemos un dicho? No sé si aquí lo usan ese dicho. Cuando alguien se ha bautizado y no se le ve ningún cambio en su vida, se maquillan, andan mal vestidas, tanto hombre y mujer, comen chancho, van a fiestas, son malcriados, son vulgares, vienen a dormir a la iglesia. Tenemos un dicho en mi pueblo: entró al agua diablo seco y salió como diablo mojado. ¿Sí? Una persona que no se le ve un cambio es que todavía, una persona que no se le ve un cambio es que un perro. Terrible, hermanos. ¿Quieren que siga o termino acá? Ok, no, yo mire, yo en mi iglesia de la Esperanza en Tecoluca, ya a los hermanos les encantan estos temas, a los hermanos les gusta que yo predique. Pero como yo estoy en una iglesia ajena, no sé si me van a agarrar a pedrada. No, hermano, uno como predicador algunas veces se mete en problemas, hermano. Yo me he metido en problemas, pero es por la clase de temas que predico, porque son temas sólidos y tajantes, que la iglesia necesita. Son temas que los necesitamos como iglesia. Y si nadie nos exhorta, ¿cómo vamos a cambiar? Escuchen, hermano. La evidencia de que alguien ha sido bautizado es a través de su fruto. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué? ¿Cuál es la evidencia que una persona ha sido bautizada? ¿Que anda en qué? Novedad de vida. Por eso, hermano, yo siempre le he dicho que la iglesia tiene un papel importante que jugar en la vida de los nuevos conversos. No podemos juzgar las intenciones del corazón, pero tiene la iglesia una tarea. No podemos permitir bautizar a gente solamente por hacer números o por bañarla. Eso lo condena el espíritu de profecía y el manual de iglesia. Hay gente que se bautiza por emoción y se deja a esa gente así, no se le da ni estudio bíblico, gente que nunca conoció las doctrinas, gente que viene a hacer daño a la iglesia, gente que viene a meter problemas a la iglesia. Hay gente que no cree ni en el diezmo y son miembros de la iglesia adventista. Hay miembros que no creen en el don de profecía manifestado en Elena de White, porque son gente que la bautizaron sin haberle dado estudio bíblico, simplemente la bañaron por hacer número. Hay gente que aún no deja los maquillajes. Hay gente que aún es adventista
y usan arete y se pintan el cabello y se echan tanta pintura en los ojos que parecen mapache. ¿Conocen los mapaches, hermano? Son unos animalitos que tienen los ojos aquí oscuros, ¿ve? No se le ve ningún cambio. Andemos en novedad de vida. Si a alguien no se le ve un cambio, sigue siendo ¿qué? Un perro. Lo dice la Biblia. Colosenses 2, versículo 11 al 12. Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 12. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Noten que ahora para pertenecer a la iglesia lo hacemos a través de un rito externo. ¿Pero es importante ese rito? Sí. Pero ¿cuál rito es más importante para Dios? El interno, que andemos en novedad de vida. Aquí va lo siguiente, hermanos. Escuchen lo que les voy a decir. Por mucho tiempo a nosotros se nos ha dicho que cuando los bautizamos en agua es que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Cuántos creían eso? Muéstrame la cita donde dice eso. Lo que pasa es que cuando los predicadores estamos emocionados en el púlpito decimos cosas antibíblicas para manipular la mente de la gente. Es como un mensaje subliminal. Bautízate. Tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Pero es un engaño sutil. ¿Es bueno bautizarse? Sí. ¿Es necesario? Sí, el rito es necesario. Igual como la circuncisión en la carne. Pero vamos a ver de qué es posible de que nosotros hayamos sido bautizados y formar parte de la iglesia adventista y nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero. Esto ya me dio escalofrío. Y un hermano me dijo, hermano Rafael Díaz, me dijo, me tiró a la basura, 30 años de ignorancia me la tiró a la basura, me dijo, con eso. Yo creía eso, que cuando lo bautizamos es que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Me tiró 30 años de estudio bíblico a la basura, me los tiró. El hermano glorificó a Dios cuando escuchó el tema. Me sacó de la ignorancia, hermano, me dijo. Yo así creí, así me lo había enseñado. ¿Es importante bautizarse? Sí. Pero no es en el bautismo cuando Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. ¿Saben cuándo es? Cuando creemos de corazón en el Evangelio. Es que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Eso lo corrobora el comentario bíblico adventista y el espíritu de profecía. Vayan a ver ese tema en mi canal. Tengo un tema sobre eso. Un tema profundo de hora y media sobre eso. ¿Cuántos saben de que yo tengo un canal en YouTube que se llama Apología Adventista? Hay puro oro. Los hermanos que escuchan esos temas salen de la ignorancia. Muchos hermanos ignoran muchas cosas porque no están estudiando. Y lo que estoy enseñando no es algo nuevo, sino que es algo que la iglesia siempre lo ha creído. Lo que pasa es que no estudiamos. Les voy a leer una cita en el espíritu de profecía, que esta cita cuando la leí hace como unos 15 años, cuando la leí, me puso la piel como de gallina. Terrible, hermanos, lo que dice esta cita. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 258, párrafo 2. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 258, párrafo 2. Unirse a la iglesia es una cosa. Vincularse con Cristo es otra muy diferente. ¡Wow! Unirse a la iglesia es una cosa. Vincularse con Cristo es otra muy diferente.
No todos los nombres que están registrados en los libros de la iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. Miren, hermanos, no todos los nombres que están registrados en los libros de la iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. Muchos, aunque aparentan, ¿qué es aparentar? Tenemos dos caras. Tenemos una cara que aparentamos. Muchos, aunque aparentan ser creyentes sinceros, no viven en conexión con Cristo. Se han anotado sus nombres y se han registrado en los libros de la iglesia, pero la obra interna de la gracia no se lleva a cabo en el corazón. Como resultado, no son felices y hacen del servicio hacia Dios una tarea difícil. O sea que una cosa es que mi nombre está escrito en el libro de la iglesia, el hermano está en regla, que es director de diáconos. Démosle de primer anciano hoy. Y puede ser de que yo esté perdido, porque nosotros nos dejamos guiar por lo externo. Ajá, hermano, fíjese que viene el nombramiento. Ajá. Queremos elegir al hermano Petronilo de primer anciano. No, hermanos, este hermano es chismoso. Saquémoslo de la lista, es chismoso. Queremos elegir al hermano Secundino de primer anciano. No, hermano, fíjese que yo lo vi que el hermano tiene otra mujer. Saquémoslo de la lista. Hermanos, elijamos al hermano Caralampio de primer anciano. Ajá. ¿Por qué? El hermano es fiel en los diezmos y las ofrendas. Pongámoslo de primer anciano. ¿Es bueno diezmar? Sí. Pero ¿saben de que los fariseos diezmaban también? De la mente y el anhelo. Eran estrictos. Pero ¿cómo les dijo Cristo? ¿Son hijos de qué? Del diablo. Porque yo puedo diezmar para que la gente me vea. O para preservar un privilegio. Terrible, hermano. Yo puedo ser miembro de la iglesia y estar perdido. Yo puedo ser aún hasta teólogo, predicador, anciano y estar perdido. Y mi nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Es bueno pertenecer a la iglesia? ¿Es bueno pertenecer al pueblo de Dios? Sí. ¿Pero eso me garantiza la salvación? No. ¿Se dan cuenta, hermano? Y este era el problema de los fariseos. Se preocupaban tanto por lo externo que se habían descuidado ¿de qué? Del interno, en el corazón. Eran legalistas, eran sin misericordia, eran odiosos, criticones. ¿Saben de que los fariseos no podían ni tan siquiera tocar a un gentil porque ya quedaban inmundos? Miren cómo eran de extremistas. Los fariseos eran tan extremistas que tenían un rito absurdo y descabellado. Un rito que antes de comer tenían que lavarse las manos ceremonialmente. Y si aún no había agua, tenían que ir a buscar las tinajas y poner la tinaja canteada así boca abajo para que saliera la última gota de agua. Y con esa gota de agua lavarse la mano. ¿Saben cómo lo hacían? Esa gota le echaban en la palma de la mano y hacían de que esa gota se bajara hasta el dedo acá. Lo hacían con cuidado, eran expertos en hacer este rito. La otra gota para acá, la misma gota para acá y la misma gota para acá. Pero esa gota no tenía que bajar para acá, porque si esa gota de agua bajaba para acá, quedaban otra vez inmundos. Tenían que ser así con cuidado, que esa misma gota bajara a este dedo, a este otro dedo y a este otro dedo. Cuando lo hacían así, ya estaban purificados según ellos. Hipócrita. Pregunto, ¿los fariseos guardaban el sábado? ¡No! Los fariseos profesaban guardar el sábado, pero no lo guardaban. ¿Qué es lo que habían hecho los fariseos con el sábado? Le habían metido al sábado más de 19 leyes, dice Flavio Josefo y Tácito. Leyes absurdas.
leyes que habían hecho del sábado una carga. Saben que los fariseos tenían unas leyes absurdas, que no lo decía Dios en su palabra, sino que ellos se lo habían inventado. Si alguien por A o B motivo tosilla y se le salía un gargajo, decían los fariseos, tenía que ir a buscarse una piedra para escupir. Porque si se hacía en sábado de escupir en la tierra, la saliva con la tierra se hacía lodo y eso era trabajo. Una gallina no podía poner huevo en sábado porque estaba la gallina pisoteando el sábado. Tenían que matar la gallina por quebrantar el sábado. Eran estrictos, hipócritas. Y los protestantes hoy no quieren saber nada del sábado porque a quién ven, a los fariseos cómo lo guardaban o cómo lo profesaban guardar. Quien sí guardaba el sábado, ¿quién era? Cristo Jesús. Hermanos, esto es terrible. Yo puedo tener 5 bautismos. Hay gente que tiene muchos bautismos en la iglesia. Han agarrado el bautismo como un juego. La bautizan como un juego. Eso no sirve de nada. ¿Qué dice? Porque lo que Dios acepta en nosotros es que andemos en novedad de vida. Esa es la evidencia cuando alguien se ha bautizado. Ahora, para terminar, saben de que según el Espíritu decía, muchos que profesan guardar el sábado no van a recibir el sello de Dios. ¿Por qué? Porque no fueron circuncidados ¿dónde? En el corazón. O sea que aún siendo miembros de la iglesia adventista, vamos a aceptar la marca de la bestia. Terrible, hermanos. No todos los que profesan guardar el sábado serán sellados. No todos. Entonces, ¿qué es el sello de Dios? ¿Es importante guardar el sábado? ¿Por qué? Porque es un mandamiento. ¿Pero el sello de Dios solamente es el sábado? No. Vamos a ver de que hay más de eso. Hay más. El sábado solamente es la señal externa que se puede ver. Nos identificamos ante el mundo que somos un pueblo de Dios peculiar y distintivo. Pero hay algo que el mundo no puede ver y es nuestro corazón. Si somos hijos de Dios legítimos. O sea que el sábado es la señal externa que se puede ver, pero la interna tiene que ver con el carácter de Cristo. ¿Verdad que no sabían eso? El sábado es parte del sello de Dios. El sello tiene que ver primordialmente con el carácter de Cristo. ¿A dónde dice eso? Bueno, leamos. Eventos de los últimos días, página 186, párrafo 6. Eventos de los últimos días, página 186, párrafo 6 dice: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente. ¿Qué hay detrás de la frente? La mente, el intelecto. No se trata de un sello o marca que se puede ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Noten, no se trata de un sello que se puede ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los sellados son inconmovibles, tan pronto como sean sellados y preparados para el zarandeo, que éste vendrá. Note que el sello de Dios tiene que ver con algo interno, un afianzamiento en la verdad, tanto, aquí dice, intelectual como espiritualmente. O sea, en la mente y espiritualmente, en el intelecto y espiritualmente. Eventos de los últimos días, página 187, párrafo 7 dice: el sello del Dios viviente será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Hasta calofrío me dan esta cita, hermano. Pregunto, así como estamos, reflejamos el carácter de Cristo. Reflejamos el carácter de Cristo así como estamos. ¿Qué es lo único que llevaremos al cielo, hermano? El carácter.
el carácter es el único que llevaremos al cielo. Aquí dice claramente, el sello del Dios viviente será colocado solo los que son semejantes a Cristo en carácter. El siguiente párrafo, página 187, párrafo 8, dice, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Pregunto, ¿los fariseos tenían el carácter de Cristo? ¿Cuál carácter reflejaban? Del diablo. Terrible, hermano. Eventos de los últimos días, página 187, párrafo 9, dice, el sello del Dios vivo no será nunca. El sello del Dios vivo no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos, amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso y engañoso. Todos los que reciban el sello de Dios deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. O sea que yo puedo ser sabático. Y saben que la gente tiene razón en llamarlo sabático, porque durante los 6 días de la semana le servimos al diablo y en el sábado estamos como que si fuéramos palomita, como que si fuéramos canarios, como que si no hemos quebrado ningún plato, hijos del diablo. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Sobre quiénes va a ser colocado el sello de Dios? Los que reflejen el carácter de Cristo. O sea que el sello de Dios es más que guardar el sábado. Es más que eso. Sí, el sábado es el sello de Dios, pero la señal externa que se puede ver, igual como la circuncisión que se veía, pero hay algo que no se puede ver y es la interna que solamente Dios la ve. Hermanos, procuremos cada día reflejar el carácter de Cristo, porque nada sirve que seamos fieles observadores del sábado si hemos dado lo más importante, que es el amor y reflejar el carácter de Cristo. ¿Ustedes creen, hermanos, que todos esos pleitos que hay entre nosotros y todas esas divisiones es porque aún nos hace falta reflejar el carácter de Cristo? Esos pleitos que hay entre nosotros, esas críticas y esas murmuraciones que hay entre nosotros, es porque estamos lejos de tener el carácter de Cristo. Esas críticas, esa oposición al mensaje, es porque no reflejamos el carácter de Cristo. Pidámosle a Dios, hermanos, que Dios tenga misericordia en nosotros para que podamos reflejar el carácter de Cristo. Así que, hermanos, Dios les bendiga y espero que hayan comprendido que el sello de Dios es más que guardar un día. Tiene que ver con ¿qué? Con reflejar el carácter de Cristo, y eso tiene que ver con algo interno. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios, y que este estudio nos haya servido como una exhortación y no como un regaño. Dios nos ha exhortado en esta mañana y nos ha exhortado a través de su palabra. Así que Dios les bendiga. Así que, hermanos, vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos hablaste a través de tu palabra. Gracias, Señor, por la exhortación y por la amonestación de tu palabra, porque reconocemos de que necesitamos cada día, cada uno de nosotros, reflejar tu carácter, ya que sin eso no tiene sentido que estemos profesando guardar el sábado, porque todo tiene sentido cuando lo hacemos, cuando tu amor mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a serte fieles y a reflejar ese carácter que tanto necesitamos. El mundo no solamente escucha palabras, sino que también lee cartas. Y esa carta somos nosotros. La gente ve nuestro testimonio, lo que hablamos, cómo nos comportamos. Ayúdanos, Señor, a nacer de nuevo y a reflejar tu carácter. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.